el nombre o que tengan ciertas propiedades para que sean adecuados. Y entonces algunas veces tenemos que renombrar algunos tuplas, algunos atributos, algunos campos para poder hacer las operaciones en forma adecuada. La primera operación que vamos a ver es la proyección. La proyección lo que nos permite de una relación que tiene los atributos A1, A2, A3, a lo que sea, de esos atributos es seleccionar qué columnas, o sea, qué atributos queremos ver en el resultado. Y las que no listemos acá no van a aparecer. Como precondición no tiene nada. Bueno, la sintaxis es pi, la letra pi, acá está en mayúscula, pero debería ser, en realidad lo más correcto es minúscula, ¿no? No, estas no, europeas, latín, ¿dónde está? No encuentro las letras, modificación, formato, número. Esto no. Bueno, tiene que ir la letra P. Ah, que yo la tengo acá. Vamos a copiarla acá. ¿No? Esta también está en mayúscula. Bueno, está, después la corrijo. Ah, pero acá debiera ir la minúscula, que es la correcta. Ah, la puse acá de acá. Que la tengo aquí. Entonces, la copiamos de aquí. La ponemos aquí. Entonces, lo correcto es la letra P. Que también tenemos que ponerla acá. Entonces, nuestra proyección es con la letra pi minúscula y la lista de atributos, ¿no? Entonces, esta lista de atributos lo que va a hacer es, me va a decir qué atributos son los que quiero ver de R. Y lo que me va a devolver es una nueva relación que solamente tiene las columnas enumeradas acá. Y las que no estén enumeradas no van a aparecer. Como precondición, ninguna, simplemente tiene que ser una relación bien formada, nada más. Y el esquema resultado va a ser la lista de los atributos que estén listados. Si hay un solo atributo, va a ser una relación que tiene un único atributo de todos los que tiene R. Y la instancia de resultado va a ser todas las filas de R, pero recortadas a las columnas, ¿no? O sea, con la proyección lo que vamos a hacer es restringir las columnas de una relación, de una tabla. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una tabla de mecánicos con el nombre, el sexo, el departamento y el salario. Incluso en el ejemplo tenemos la empresa. Y nosotros decimos, bueno, la proyección de nombre y salario mecánico lo que nos va a dar es una tabla que solamente tiene el nombre y el mecánico y el salario, nada más, ¿no? Si queremos verla en nuestra aplicación, lo que hacemos es ponemos la consulta, la aplicamos sobre nuestra base de datos de mecánico, chofer. Vean que acá yo puedo poner mecánico y hago la consulta y me va a dar todas las tuplas que tiene en mi tabla mecánico. Si pongo la tabla empresa, me va a dar todas las tuplas de la tabla empresa. Y si quiero poner el chofer, me va a dar todas las tuplas y todos los atributos que tiene chofer, ¿no? El chofer tiene nombre, sexo, departamento, salario y en qué empresa trabaja, ¿no? Ahora, en nuestra consulta, lo que estamos haciendo es la proyección de la tabla mecánico, que tiene todos estos atributos, pero que solamente quiero que me muestre el nombre del mecánico y el salario, nada más. Entonces me va a mostrar los mecánicos y el salario. En esta tabla en particular yo tengo algunos mecánicos que trabajan en dos empresas, entonces por eso los tengo dos veces registrados, ¿no? Si vamos a ver solamente la tabla mecánico, vemos que trabajan en empresas diferentes. Este es el código de la empresa. Por eso es que hay algunos mecánicos repetidos. Modelo relacional no permite que las tuplas estén repetidas, ¿no? O sea, yo no puedo tener dos tuplas iguales. Y entonces la aplicación esta tampoco lo permite, ¿no? Si tengo dos veces un mecánico es porque tiene algún otro dato diferente. Por ejemplo, el salario es diferente
o la empresa es diferente o alguna otra cosa, o el departamento donde trabajan son Pero una diferentes. pregunta, ¿ahí no es mejor tener una tabla intermedia que te una a los mecánicos con los trabajos? Porque, por ejemplo, si tenés que cambiar el nombre o el apellido o algún dato, A tenés que ver, cambiarlo. esto es un ejemplo. Algo. Es un ejemplo para ver, lo podemos hacer tan complejo. Te juro que te la voy a complicar en el obligatorio, te No, lo no, no. prometo. Vos estate seguro, a ver, eh, Era una pregunta. eh, prometo que te la voy a complicar lo suficiente en el obligatorio. A ver, a modo de ejemplo, eh, digamos, este es un obligatorio donde, por ejemplo, tienen que especificar las restricciones no estructurales y acá tienen que hacer las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, eh, de forma que controle ciertas restricciones no estructurales, ¿no? Eh, Dale. pero este es un ejemplo que solamente tiene mecánicos, choferes y empresas, nada más, no tiene más nada, ¿no? Es para mostrar las operaciones, nada más. Es para hacer estos ejemplos, es solamente eso. No Dale, trata de dale. representar una empresa real, ciertamente no es la intención, solamente esto, ¿no? Entonces, bueno, volvíamos acá, teníamos nuestra proyección y acá con esto podemos obtener eh, solo el nombre y del mecánico y el salario, ¿no? Y con eso tenemos el nombre y el salario. Otra operación que podemos tener eh, es Una las... pregunta, ¿Cómo, ¿cuál perdón? es cuál es la diferencia entre ponerla en mayúscula y en minúscula? Tipo que la presentación anterior tenías las dos. No, no hay nada. En realidad, la notación correcta que se usa es en minúscula. Ah, Se puede poner en mayúscula. A ver, es una representación teórica. Pero, por ejemplo, la aplicación usa la notación en el pi minúscula, no el pi mayúscula. Nada más es eso. Son las letras griegas que tienen mayúscula y minúscula, igual que, que las letras romanas, que las letras latinas. Solo que, bueno, la notación que se usa normalmente es la pi minúscula, pero a veces aparece pi mayúscula en algún lado. No, no, esta es la sigma, en general no aparece la sigma mayúscula porque es muy difícil, ¿no? Es más diferente, pero la diferencia, se usan las letras en minúscula. Pi minúscula, la sigma minúscula y el rho minúscula, por ejemplo, de esa operación, en otra que vamos a ver. Bueno, esta es la selección. La otra selecciona columnas, esta selecciona filas. Y este tita que tenemos acá, en realidad, es una condición. Vamos a poner una fórmula ahí. Entonces, la sintaxis va a ser la letra sigma minúscula con una fórmula lógica acá, que generalmente lo que hace es compara propiedades de los atributos de cada tupla de la relación R, ¿no? Precondición es que R esté bien formada, no hay nada. El esquema resultante va a ser el mismo, o sea, va a tener las mismas columnas que tiene R, ¿no? Pero se va a restringir a las filas solamente las que cumplen con la relación que nosotros declaramos allí, ¿no? Las condiciones van a tener mayores, menores, iguales, y por ejemplo podemos combinar esas cosas con booleanos como y, o y no, ¿no? Para hacer fórmulas un poco más complejas, ¿no? Con distintas condiciones, ¿no? Y con anidamientos podemos usar paréntesis, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso queremos ver los mecánicos que son masculinos y con salario mayor de 6.000, ¿no? Entonces, con esa consulta, si vamos a nuestra aplicación, hacemos la consulta y decimos, bueno, la selección de todos los mecánicos que son masculinos, o sea que en el sexo tiene una M y tiene un salario mayor que 6.000, ¿no? Y esto nos va a mostrar los dos mecánicos que cumplen con esa condición, ¿no? Todas las tuplas de la relación R, ¿no? Perdón, todos los atributos de la relación R nos muestra. Solo las tuplas que
cumplen con esa condición. Vean que aquí nos hace un árbol sintáctico de cuál es la evaluación. Ahora estos no tienen mucha gracia porque tienen solo una tabla. Cuando hagamos algunos que tienen más tablas, vamos a ver que se arma un árbol que tenemos que leer en profundidad. Primero en profundidad y después vamos haciendo backtracking, y esa es la forma en que se van haciendo las operaciones, ¿no? O sea, se hace un análisis sintáctico del anidamiento de las operaciones y se empiezan a ejecutar desde adentro hacia afuera, y en profundidad primero y luego hacia la derecha. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí se entendió? O sea que yo tengo la proyección que me restringe columnas de una relación y la selección que me restringe filas de una selección. Yo puedo, por supuesto, combinarlas. En este caso estoy combinando la proyección con la selección, ¿no? O sea, aquí tenemos esta relación y la aplicamos aquí. Ejecutamos la consulta y tenemos solamente el salario y el nombre de los mecánicos que son masculinos y que tienen un salario de más de 6.000. Ya lo vimos cuando vimos los temas de modelos relacionados, por lo menos yo lo planteé, la importancia de elegir los nombres de las relaciones, ¿no? Y que, por ejemplo, que tratáramos de que cosas que son diferentes tengan nombres diferentes. Por ejemplo, el nombre de una persona es diferente que el nombre de un departamento o que el nombre de una organización. Entonces, que pusiéramos nombres diferentes. Nombre persona, nombre departamento, nombre organización, ¿no? Para que los nombres de los atributos sean diferentes. Principalmente, ¿por qué? Porque vamos a ver ahora operaciones que tienen, que asumen que van a ser operaciones entre dos o más relaciones y van a considerar los atributos que se llaman igual, ¿no? Pero aunque nosotros tengamos estos cuidados, igual puede ocurrir situaciones en las que precisamos cambiar los nombres, por alguna razón. Porque justamente precisamos vincular cosas que quizás en algún momento no habíamos pensado que se iban a vincular, ¿no? Que las vamos a comparar. La notación puede aparecer, en general es la letra ρ en minúscula también, y puede aparecer una notación que a la relación R le podemos cambiar el nombre y también el nombre de los atributos, ¿no? En esta notación lo que estamos diciendo es, vamos a renombrar tanto la relación como cada uno de sus atributos. O podemos solamente renombrar la relación, ¿no? Que la relación R aparezca como S. O podemos solamente renombrar los atributos, ¿no? Estos aparecen en la bibliografía, pero nuestra aplicación solamente permite renombrar atributos, no permite renombrar relaciones, porque no crea nuevas relaciones. En realidad solamente podemos crear una nueva relación aplicando operaciones, ¿no? O sea, tiene algunas restricciones, como una buena aplicación online que es simplemente para temas educativos. No modela toda la complejidad de los modelos teóricos, ¿no? Entonces, el S hace referencia a un nuevo nombre de la relación y los B1, B2, ABN son los nombres de los nuevos atributos, ¿no? AB es el nombre anterior y el nombre resultante, o en la aplicación que nosotros tenemos se pone así. Este es el nombre original y este es el nombre resultante de la nueva relación. Y acá tenemos una fórmula en la cual vamos a hacer una consulta de vuelta de los mecánicos que tienen más de 6.000 de sueldo, pero le vamos a cambiar los atributos por algunos términos que son sinónimos, pero un poco desusados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El salario en nuestra organización se llama emolumento y el nombre del mecánico es su gracia, y el departamento en el que trabaja es el negociado de la organización, ¿no?
Entonces estos son sinónimos que están en la RAE, pero que claramente nosotros no los usamos, pero ahí los encontré para hacer este ejercicio. Entonces ejecutamos el ejemplo. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que los mecánicos de más de 6.000 en su emolumento, ¿no? Tienen como gracia estos, J. Pérez, A. López y Rodríguez, y trabajan en los negociados de cada empresa, el 5, el 3, el 4 y el 6. ¿No? Lo único que hicimos es, bueno, hicimos una selección con la proyección de qué atributos son los que queremos y esos atributos les cambiamos el nombre para que tengan otro nombre. Porque quizás para una operación que vamos a hacer más adelante precisamos que tengan estos nombres para poder macharlos con otros atributos que tienen esos mismos nombres. Ahora vamos a ver algunas operaciones que hacen eso. Entonces, bueno, esto es la operación RO de renombrar atributos, ¿no? Un concepto que precisamos también para otras operaciones es el de las relaciones compatibles. ¿Esto qué pasa? Asume que para ciertas operaciones con dos relaciones solo las podemos hacer si las dos relaciones son compatibles. Que sean compatibles, ¿qué significa? Que tienen que tener la misma cantidad de atributos y que los atributos ordenados, el primer atributo con el primer atributo tienen que tener el mismo dominio, el segundo con el segundo también, el tercero con el tercero también. O sea, tiene que ser el mismo dominio o dominios compatibles. Por ejemplo, que los dos sean numéricos o que los dos sean textos, ¿no? Y tienen que estar eso, en la misma posición de cada una de las relaciones. Los nombres que tengan no importan. Pueden llamarse uno nombre de la persona y en el otro tener el lugar a donde fue de viaje. No importa, ¿no? O sea, lo que significan y eso lo que importa es que en el mismo lugar sean compatibles, que los dos sean texto. Si este es numérico, este tiene que ser numérico también. Que tengan la misma cantidad de atributos y que en las mismas posiciones sean del mismo tipo y ya está. Eso es que dos relaciones sean compatibles. Algunas operaciones nos van a exigir para hacer esas operaciones que las relaciones sean compatibles. Y acá tenemos una. Una es la unión. Ponemos la relación R, unión, relación S, y el resultado es la unión de las dos relaciones, ¿no? R y S deben ser compatibles, tienen la misma cantidad de atributos. El esquema resultante con los nombres de los atributos va a ser el de R. Muchas de estas operaciones nos dan el esquema de la operación que está a la izquierda, ¿no? Y el resultado es la unión de las instancias de R y S. En realidad va a estar en general las instancias de R al principio y las de S al final. Pero el modelo relacional teórico asume que esas cosas no tienen orden, que en realidad podría darme la unión con todas las tuplas todas mezcladas, ¿no? Pero la realidad es que cuando se implementa en general esas cosas tienen un orden. Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos choferes y mecánicos, ¿no? Y entonces queremos hacer la unión de mecánicos y choferes. Si volvemos a nuestra relación, vemos que los mecánicos, ¿no?, tienen esta tabla, estos son todos los mecánicos. En realidad aquí vemos que hay 4 mecánicos. Lo que pasa es que hay 2 mecánicos que trabajan en 2 empresas y entonces aparecen 2 veces. Pero los mecánicos son 4. Y los choferes son 3, ¿no? Pero en realidad si vemos, algunos de esos choferes son también mecánicos, ¿no? Pero son 3. Entonces, si nosotros queremos chofer unión mecánico, ¿no? Vean que los nombres de los atributos no son exactamente iguales. Por ejemplo, el nombre mecánico es nombre mec, mientras que el nombre del chofer es nombre cho, no tienen el mismo nombre. Pero sí son del mismo tipo, tienen la misma cantidad de atributos, ¿no? Lo mismo, código empresa mecánico, código empresa chofer, tienen nombres diferentes, pero ambos son de tipo numérico. O sea que mis dos relaciones, mecánico y chofer, son compatibles y puedo ejecutar la operación. Entonces,
¿Cuántos tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Teníamos 6 mecánicos y 3 choferes. Y aquí los tenemos todos un poco mezclados, ¿no? Pero está la unión de todos los choferes y todos los mecánicos. En la medida que las tuplas no se repitan, van a aparecer. Si justo hubiera una tupla mecánico que es idéntica a chofer en los atributos, que es el mismo nombre, el mismo sexo, el mismo departamento, el mismo salario y la misma empresa, entonces esas dos se van a fusionar, porque el modelo relacional asume que las tuplas tienen que ser todas diferentes, que no se permiten tuplas repetidas, ¿no? Una pregunta. Sí. Si chofer, por ejemplo, el nombre del mecánico es clave y, y el de chofer no, pero tiene el mismo nombre, cuando se unen... Este modelo lo que está asumiendo es que no tenemos la restricción de clave todavía acá. Acá estamos haciendo las operaciones, pero no estamos agregando las restricciones de clave y de clave foránea, ¿no? Estamos haciendo las operaciones en un modelo relacional que no tiene esas restricciones. No le hemos puesto esas restricciones todavía, ¿no? Estamos jugando con esto nada más. Estamos jugando con las operaciones de álgebra relacional. Acá no está asumiendo que estos atributos tengan claves. Suponemos que no las tienen. Obviamente estamos usando algunas cosas como clave, por ejemplo, en los hechos básicamente la clave está dada por todos los atributos de la relación. Está implícita en eso, que en el modelo relacional siempre está implícito, ¿no? Una pregunta. No estamos trabajando con claves ni clave foránea todavía. Sí. Pero, ¿cómo asume que el nombre mec lo tiene que poner en nombre cho? Solamente porque está en la misma posición, porque es el primer atributo con el primer atributo, el segundo atributo con el segundo atributo, pues tienen la misma estructura las dos tablas. Son compatibles, pero que sean compatibles solamente que tengan los mismos tipos de datos en las mismas posiciones, nada más. Bien. Una pregunta. Sí. No entiendo de qué te serviría hacer esto, o sea, porque ahora vos te quedaron como que los que eran mecánicos te quedaron en una tabla de chofer. Ya vamos a tener ejemplos para hacerlo. Ya vas a ver. Okay. En este caso, lo que estamos diciendo, quizás quiero obtener una tabla donde junte todos los funcionarios, tal vez. Porque yo las tenía separados y ahora los quiero tener todos juntos para hacer algún proceso homogéneo. Una cosa de ese estilo, ¿no? Es una operación que la tenemos ahí disponible y van a ocurrir algunas situaciones en las cuales vale la pena unir. Una pregunta. Si hay, por ejemplo, en mecánico tendrías primero atributo sexo y después nombre mecánico. Ahí abajo, en chofer.nombre cho te aparecería M y en chofer sexo te aparecería el nombre. Sí, acá se te mezclarían. Sí, te quedarían mezclados, sí, esas cosas. Sí, por supuesto. No, esto, acá no asume nada de cuál es el significado que hay debajo de los atributos. Si tú tuvieras mecánico sexo primero y después nombre mecánico, te quedarían algunas cosas con los nombres acá y otras cosas con los nombres de este lado. Las M y F también mezcladas unas en esta columna. Eso es tal cual así, ¿tá? Lo podés arreglar con una proyección. Si tú haces una proyección, por ejemplo, supongamos que tenemos mecánico y queremos cambiar el orden de algunos atributos, ¿no? Entonces podríamos hacer para mecánico una proyección donde le ponemos primero el sexo, después el nombre del mecánico, después el código de empresa, después el salario y por último el departamento, ¿no? Y los ponemos en este orden. Entonces aplicamos la consulta y tenemos el sexo primero, el nombre después, el código de la empresa, el salario, el departamento. O sea, con la proyección podemos también cambiar el orden de los atributos. Y podemos corregir eso si acaso tenemos que hacer una unión o una intersección, ¿no? Bien. Enrique, Sí. yo puedo aplicar ahora, o sea, esta base de datos no se está guardando, ¿no? Esto que yo creo, que genero. No, esto es muy sencillito, o sea,
La base de datos que está guardada es esta, que es con el parámetro este, la toma de GitHub, ¿no? Si le das el parámetro, recibe esta base de datos. Acá lo que estamos haciendo es solamente consultas y nos muestra el resultado. Nada más, es muy Y sencillo. yo puedo, arriba de esto generado, aplicar otro tipo de filtro que Por digamos. supuesto, sí, vamos a ver que esto lo vamos... Aquí mismo hicimos hace un rato un ejemplo en el cual primero sacábamos una tabla, después seleccionábamos ciertas tuplas, después arriba de eso seleccionábamos ciertas columnas, ¿no? Sí, vamos a estar anidando esas cosas y vamos a ver más operaciones. Sí, ahora lo vemos todo. Ok, entonces tenemos el ejemplo de la operación unión, que ya más o menos lo vimos, ¿no? Otra que podemos tener es la diferencia. La diferencia, también las tablas tienen que ser compatibles. Aquí asume que R y S son compatibles, pero también acuérdense que va a comparar toda la tupla completa. Si nosotros no nos sirve toda la tupla completa, lo que vamos a tener que hacer es una proyección para quedarnos solamente con los datos que conceptualmente sirven para esta operación, ¿no? Entonces, las precondiciones que R y S deben ser compatibles. El esquema resultante va a ser el de R, siempre queda en este tipo de operaciones que son compatibles, va a quedar el nombre de los atributos, va a quedar el que está a la izquierda, ¿no? Y la instancia de resultados son las tuplas de R que no están en S. Acá compara todos los atributos de la relación que le entra y la relación que le entra, ¿no? En este caso lo que queremos son los nombres de los choferes que no son mecánicos, ¿sí? Si comparamos todo el atributo, en este caso, bueno, lo podemos aplicar este ejemplo porque justo el nombre del chofer con el salario y con la empresa coinciden con el nombre del mecánico, el salario y la empresa. Pero si no coinciden, que lo más probable es que no coincidan, porque si es chofer quizás es en una empresa y si es mecánico lo es en otra, lo que sucede es que no vamos a poder hacer la resta. Entonces quizás nos tengamos que quedar solo con un atributo, por ejemplo el nombre del chofer, ¿no? Vamos a hacer con la operación esta. O sea, nos quedamos solamente con el nombre del chofer, ¿no? Y vamos aquí, y si hacemos la operación, tomamos los nombres de los choferes y los nombres de los mecánicos y le vamos a restar a los choferes los nombres de los mecánicos. Entonces lo que me queda es que Rodríguez es el único chofer que no es mecánico. Todos los otros choferes que hay son mecánicos al mismo tiempo, ¿no? Si yo en vez de poner solo la proyección del nombre, voy y pongo todos los atributos de las dos relaciones, ¿no? Lo que sucede es que como en este juego de datos no coinciden, el resultado va a ser el nombre de todos los choferes, ¿no? A ver, esto que me dio los choferes que no son mecánicos. A ver. En la unión, que era lo que yo tenía. No, está bien, está perfecto. Sí, los choferes que no son mecánicos, lo que me va a dar son los 3 choferes. Está perfecto, sí. O sea, los choferes son 3, son estos 3, ¿no? Y como ninguna de estas tuplas coincide con ninguna de las tuplas de mecánico, vean que si hacemos la unión, no me desaparece ninguna, porque yo tengo 3 choferes y 6 mecánicos. Y acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, tengo los 6 mecánicos y los 3 choferes. Están todos acá. No me desaparece ninguno porque ninguno está repetido. Ninguno tiene todo el conjunto de datos idéntico, ¿no? Si yo hago la diferencia, ¿qué es lo que sucede? Como va a comparar toda la tupla con toda la tupla y ninguna es igual, no puede hacer la resta, no va a restar nada. Me va a dar todos los choferes. Yo tendría que usar solamente los nombres, ¿no? En este caso, ese tipo de cosas tenemos que cuidar de que solo usemos las cosas que son comparables.
En este caso, si quiero saber cuáles son los choferes que no son mecánicos, tengo que quedarme solo con los nombres. Si tuviera la cédula, quizás solo la cédula, ¿no? O algún otro dato que sea distintivo del chofer, pero que no compita con datos que son diferentes en la otra tabla. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Entonces, cuando hacías la diferencia con las proyecciones, estabas haciendo, te devuelve los choferes que no son mecánicos. Me devuelven los nombres de los choferes ¿Sí? que no son mecánicos. Ok. O sea, en este caso, ¿qué obtengo? Obtengo solamente el nombre del chofer acá, ¿no? Y acá obtenemos perdón, este es el nombre del mecánico. Tenemos que ponerle acá. Acá tenemos que ponerle el nombre del chofer, ¿sí? Entonces, yo primero selecciono solo los nombres del chofer. Y acá solo los nombres de mecánico, ¿no? En la proyección. Y luego hago la resta, ¿no? Vean que tomo el chofer, selecciono solo el nombre del chofer, después tomo el mecánico, selecciono el nombre mecánico y como resultado hago la diferencia y me queda solamente el mecánico, el único chofer que no es mecánico, ¿no? Podría hacerlo al revés, los mecánicos que no son choferes. Y acá tengo los mecánicos que no son choferes, que son 2. ¿Y qué fue lo que te había dado cuando hiciste la resta de la entera, o sea, sin la proyección? Lo que sucede es que si lo hago sin la proyección, las tuplas de mecánico y de chofer son todas diferentes. Entonces no hay nada para restar. Ah, te devolvió Porque tipo todo mecánico. en este caso, por ejemplo, me va a devolver todos los mecánicos, ¿no? Está. Yo le aplico y me va a devolver todos los mecánicos porque no hay nada para restar, porque de las tuplas de chofer, como tiene que comparar o sea, compara como si todos los atributos fueran clave o comparados. Entonces, como el conjunto de todos los atributos es diferente, no hay nada para restar. La única cosa que coinciden son el nombre. Entonces yo tengo que hacer la proyección del nombre para que esto me funcione así como lo quiero usar, ¿no? Que quiero obtener los mecánicos que no son choferes, ¿no? Para otros problemas, bueno, tengo que ingeniármelas como aplico este tipo de cosas. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces tenemos la diferencia. La otra operación acá que tenemos es el producto cartesiano, ¿no? Este no tiene ninguna precondición, o sea, es una relación R y S. La idea del producto cartesiano es que yo voy a combinar todas y cada una de las tuplas de R con todas y cada una de las tuplas de S. Entonces, si R tiene 10 tuplas y S tiene 10 tuplas, el resultado va a tener 100 tuplas, porque va a tener todas las combinaciones de todo contra todo, ¿no? Es una operación que desde el punto de vista teórico nos sirve para un montón de cosas, ¿no? Para expresar un montón de cosas. Incluso en los modelos de base de datos muchas veces se comienza con una fórmula teórica basada en producto cartesiano, pero luego se va afinando con un montón de fórmulas de equivalencia que vamos a ver más al final, para obtener fórmulas que sean más eficientes de resolver adentro del sistema base de datos. ¿Tá? Entonces, lo que nos va a poner es cada tupla de R pegada a la de S. La de R va a estar del lado de la izquierda y la de S del lado de la derecha, ¿no? Y vamos a tener todas las combinaciones posibles tomando una a una todas las tuplas de R y de S, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los mecánicos con los choferes, ¿no? Aquí hay 2 mecánicos, 2 choferes, y si vamos a hacer el producto cartesiano de ambos, vamos a tener para cada mecánico una combinación con cada uno de los choferes, ¿no? Ferreira con López, Ferreira con Rodríguez, Pérez con Rodríguez, Pérez con López, ¿no? Esa es la operación. Si lo vamos a hacer en nuestra base de datos, que es un poquito más, tiene un poquito más de datos, ¿no? Lo que nos va a dar es todas las combinaciones
de los nombres de choferes y mecánicos. ¿Sí? Si vemos, como estamos filtrando por nombres, los nombres es diferente que la cantidad de tuplas. Cuando nosotros filtramos por nombres, nosotros tenemos 3 choferes y 4 mecánicos. Entonces vamos a tener 12 tuplas, ¿no? Porque tenemos 3 choferes y 4 mecánicos, las combinaciones van a ser 3 por 4, 12, ¿no? Ahora, si en vez de combinar los nombres, ¿no? Lo que combinamos son todas las tuplas de cada una de las tablas, esto nos va a quedar diferente, porque en este caso lo que va a hacer es la combinación de todas las tuplas. Y en este caso, como chofer tiene 3 tuplas y mecánico tiene 6, lo que vamos a tener es 18 resultados. Donde tenemos en los primeros atributos del lado de la izquierda todos los choferes y los atributos que están del lado de la derecha van a ser todos los mecánicos. En realidad, todas las combinaciones de todos contra todos, ¿no? Vean que para cada chofer tengo 6 combinaciones con mecánicos, porque estoy considerando toda la tupla, ¿no? De los mecánicos que están trabajando en 2 empresas diferentes, que aparecen 2 veces porque están en dos empresas diferentes, con sueldos diferentes y departamentos diferentes. Y en la primera que hiciste, daba 12, ¿no? Sí, ahí lo que pasa es que estamos haciendo la consulta solamente con los nombres, ¿no? Si vemos mecánico tiene 4 mecánicos. Lo que sucede es que mi tabla de mecánicos yo lo estoy vinculando a distintas empresas. En realidad yo tengo 6 tuplas, pero hay 2 mecánicos que trabajan en 2 empresas. Por eso tengo 6 tuplas. Pero nombres de mecánicos solamente tengo 4. ¿Sí? Sí. O sea, esa es la diferencia. Depende si yo considero los nombres o considero la tupla entera. ¿Siguen hasta acá? Bueno. Sí. Entonces, el producto cartesiano lo que hace es eso, hace una combinación de todo contra todo de lo que ustedes le presenten acá. Si seleccionan solo los nombres, van a aparecer las combinaciones solo de los nombres. Si le ponen toda la tupla, o una parte, o solo un subconjunto de los atributos, es lo que van a combinar, ¿no? Un ejemplo. Vean que acá lo que estamos haciendo es, primero hacemos mecánico con chofer, y después hacemos la proyección. ¿Qué me va a dar? ¿Me va a dar lo mismo que esta otra consulta de abajo o no? Esa es la pregunta. A ver, ¿quién se anima a decir? ¿No? ¿Por? ¿La primera te va a dar más tuplas? ¿O no? Ni idea. ¿Esta? Sí, te va a dar más, sí. Sí, Porque estamos porque haciendo... el con- producto cartesiano de mecánico con chofer te va a dar no sé cuánto, 16, y a eso le vas a hacer la proyección. Por eso mismo, sí. Sí, eso es lo que vamos a tener. Esto no me metí mal, estos son los choferes. Ahí. ¿Está? Entonces voy a hacer primero esto, que me va a dar 3 por 6, 18. Perdón. 3 por 6, 18, me va a dar 18 tuplas. Y acá vamos a tener... Bueno, no. Como ponemos nombre mecánico con nombre chofer, lo que va a suceder es que los que se repitan me los va a filtrar. Creo que me va a dar 12, no, porque me va a permitir algunos que están en los dos lados repetidos. A ver cuánto nos da. Nos da 3, 6, sí, nos dio 12, está bien. Porque nos da mecánicos con choferes, sí. Nos dio 12, sí, porque después los que están repetidos los elimina, en este caso. Pero depende de los atributos que uno elija, podría no repetirlos.
¿no? O sea, si acá nos dio 12, pero si por ejemplo pusiéramos, en vez de nombre de chofer, no sé, alguna cosa que cambie bastante entre todos, y no hay nada que cambie lo suficiente, ¿no? El departamento. Acá no te gustó el departamento. ¿El error ese no es porque se repite el nombre de ese atributo? Claro, no sabe quién es el departamento. Sí, hay que ponerle de qué tabla es. Vamos a ponerle de chofer. Ahí está. Entonces acá está. Y me da 3, 6, me da 12 también. ¿Ah? Si es una medida que no se repitan, me va a mostrar todo. Si se repiten algo, me lo filtra porque es modelo relacional. Bueno, ya van captando cómo va la onda. ¿Qué otra operación tenemos? Bueno, ahora lo que vienen son operaciones derivadas. Estas que nosotros vimos podríamos decir que son las operaciones base. ¿Recuerdan en álgebra de Boole, por ejemplo, que ustedes podían, solo usando AND y NOT, AND y NOT, podían hacer todas las otras operaciones booleanas que había, ¿no? Y definir todas las cosas que se precisaran con una sola operación, por ejemplo el AND y el NOT ya lo podían hacer. Bueno, de alguna forma con álgebra relacional ocurre lo mismo, lo que pasa es que es un poco más elaborada, entonces tengo más operaciones. Pero la idea es que a partir de selección, proyección, unión, diferencia y producto cartesiano, yo podría definir un conjunto de operaciones de las que vamos a ver algunas y otras se las voy a dejar para que ustedes las investiguen, ¿no? Entonces, tenemos intersección. La intersección es parecido a la unión, pero en realidad lo que me va a dar es solamente las tuplas que coinciden, ¿no? Aquí tenemos la misma restricción que con la unión. Tenemos que buscar que el conjunto de atributos que aplicamos en la intersección sea significativo para poder hacer una intersección. O sea, que ese subconjunto de atributos garanticemos que en algunos casos son iguales a el subconjunto de atributos de la entidad R y S, ¿no? Por ejemplo, para hacerlo con chofer, la única forma es usando el nombre de los choferes, que es la única cosa que se combina, porque después pueden estar trabajando en empresas diferentes u otras cosas, ¿no? Vean que la intersección también se puede hacer con la operación diferencia, ¿no? Que ya vimos. Entonces acá vamos a mostrar cómo hacemos esta operación con intersección y que si hacemos la diferencia nos da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso estamos haciendo la intersección de los nombres. O sea, lo que queremos son los choferes que son mecánicos. Queremos ver todos los choferes que al mismo tiempo son mecánicos, que son Pérez y Ferreira, ¿no? Y si usamos la otra fórmula, que es usando la diferencia, le aplicamos. Vemos que esta es una consulta más compleja, ¿no? Porque acá estamos usando mecánico, chofer menos mecánico, eso me va a dar a los choferes que no son mecánicos, y después a los choferes le sacamos los choferes que no son mecánicos, o sea que solamente me va a quedar los choferes que sí son mecánicos, ¿no? Que solo son mecánicos. Perdón, que son mecánicos y que son choferes. Ahí está. Lo que estamos buscando es la intersección. Y me da el mismo resultado, ¿no? O sea, es la misma operación. O sea, algunas de estas operaciones las podemos hacer a partir de las otras, ¿no? Hay un montón de fórmulas de equivalencia que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué más? Bueno, tenemos la intersección, que ya lo vimos. Y tenemos el join natural. ¿Se acuerdan aquello que habíamos hablado sobre el tema de los nombres de las operaciones, ¿no? Que habíamos hablado de que
queríamos que las operaciones de cosas que son iguales, por ejemplo, que son clave foránea y clave primaria, y esas cosas que fueran iguales y que los atributos que son diferentes, como ser el nombre de una persona, el nombre de un departamento, el nombre de un proyecto, tengan atributos, nombres de atributos diferentes. Bueno, el join natural es una operación que me permite alinear tuplas que cumplan que un cierto atributo con un cierto nombre sea igual, ¿no? Va a parear, es parecido al producto cartesiano, pero solamente se va a quedar con las tuplas que tienen en atributos con el mismo nombre el mismo valor. Eso es lo que va a hacer. Entonces, como precondición, ninguna. R y S tienen que estar bien formadas. Bueno, vean que lo podemos representar de dos formas, aparece. Uno es con el asterisco, otro es con el bow tie, ¿no? La moñita, sin atributos, sin ninguna otra cosa, ¿no? R y S tienen que estar siempre bien formados y se supone que tienen algunos atributos que tienen el mismo nombre y el mismo dominio. El esquema resultante va a ser los atributos de R a la derecha y los atributos de S a la izquierda, pero el resultado va a ser solamente los atributos que las tuplas que coinciden en valores. O sea, va a juntar todas las tuplas de R que tienen el mismo valor en el atributo A1 que las tuplas de S que tienen el mismo atributo de A1. Y el resultado lo va a poner en una única relación, donde va a tener a la izquierda los atributos de R y a la derecha los atributos de S. Vamos a ver cómo funciona eso. Vean que nosotros tenemos una tabla de empresa que hasta ahora no la usamos, ¿no? Y nuestras tablas de mecánicos tiene el código de la empresa, pero no dice el nombre de la empresa. Si yo quiero saber para un mecánico cuál es el nombre de la empresa donde trabaja, voy a tener que hacer un join natural, ¿no? Este join natural va a funcionar como join, o sea que me va a dar las tuplas combinadas, pero si no encuentra ningún atributo para combinar, lo que me va a devolver es el producto cartesiano. Y esto también lo hace SQL. Si uno accidentalmente en algunos casos hiciera un join sin las condiciones adecuadas, el resultado de ese join es el producto cartesiano. Y si hacemos dos tablas, por ejemplo, tienen dos tablas con 1000 tuplas cada uno, con 1000 datos, que hacen el producto cartesiano, el resultado tiene 1.000.000 de tuplas. Y eso va a significar que lo más probable es que su base de datos se tranque por un buen rato, ¿no? Si lo hacen en la empresa donde están trabajando, no lo hagan en horario de oficina, ¿no? Porque el servidor puede ser que se tranque un buen rato y además al generar una tabla temporal con todos esos datos podría consumir mucho espacio de disco, ¿tá? Entonces el producto cartesiano no es bueno, por eso preferimos los joins, ¿no? Los joins que van a ser resultados más específicos. Entonces vamos a hacer este ejemplo, porque mecánico y empresa en realidad no coinciden con ningún atributo. Vamos a hacer este y lo que nos va a dar es el resultado del producto cartesiano, ¿no? Y después le vamos a agregar el renombrar un atributo para asegurarnos que haga bien la consulta, porque el mecánico, su código de empresa tiene otro nombre diferente que el código de empresa de la empresa, ¿no? Vamos a hacer ese ejemplo. O sea, si hacemos este ejemplo, el join entre mecánico y empresa, lo que sucede, vean que mecánico dice nombre mecánico, sexo, departamento, salario y código de empresa de mecánico, código de empresa mecánico. Mientras que la empresa dice código de empresa nada más. Y después de empresa y teléfono. No hay ningún atributo acá que coincide con esto. Si yo trato de hacer el join entre mecánico y empresa, lo que me va a hacer es el producto cartesiano de mecánico y empresa, ¿no? Entonces voy a tener todos los mecánicos, ¿no? Con todas las empresas combinadas, ¿no? Y esto no tiene ningún sentido, ¿no? Más allá de que el mecánico trabaje en una empresa o no, simplemente porque no hay nada con que combinar una tabla con la otra. En cambio, en la otra opción, lo que estamos haciendo es renombrando
el atributo de código de empresa del mecánico a que tenga el mismo nombre que el de la empresa, ¿no? Vean que además acá tuvimos que renombrar la proyección, porque ahora la combinación de código de empresa, tanto para el mecánico como en la empresa, es código de empresa, y entonces en la proyección tenemos que poner el nuevo nombre. Ejecutamos el join y aquí lo que nos va a dar ahora correctamente es para cada uno de los mecánicos, según el código de empresa, el nombre de la empresa en la que trabaja, ¿tá? O sea, de esta forma nosotros respondemos con álgebra relacional cada mecánico cuál es el nombre de la empresa en la que trabaja, ¿no? Haciendo un join entre la tabla de los mecánicos que tiene solo el código de la empresa y la tabla de empresa que es la que tiene el nombre de la empresa efectivamente. ¿Se entiende hasta aquí? El join natural es muy práctico. Vamos a ver que SQL tiene un join natural. Van a hacer un select, tales o cuales atributos que son la proyección, from, y van a declarar las tablas que van a usar, y natural join y la otra tabla, ¿tá? Y entonces tienen esto mismo, se escribe diferente en SQL, pero hace esta misma operación, el natural join. Y el natural join lo que tiene que aprovechar es eso, que tenemos atributos que tienen el mismo nombre y que son por los cuales vamos a mantener alguna relación del tipo clave primaria con clave foránea, ¿no? Cuando nosotros la declaramos, lo que estamos haciendo es forzando esa relación. Estamos obligando a las tablas a que en la clave foránea solamente puede tener valores que ocurren dentro de la clave primaria o los atributos a los que hacemos referencia en la otra tabla. Pero en realidad podríamos no pedir esa restricción y hacerla a mano, ¿no? O sea, a mano asegurarnos que los valores que están en ciertos atributos coinciden con los valores que están en otra tabla, ¿no? Y después hacer la consulta independientemente de que esté la restricción o no. Eso también es posible. Lo vamos a ver más adelante con los ejemplos, pero también es posible. ¿Hasta acá me siguen? ¿Todos sí? Bueno. Entonces, con esto tenemos el join natural. Otra operación es el cociente. Esta es una consulta muy particular, es para un cierto tipo de problemas, ¿no? Que se pueden hacer con otras cosas, pero está definido como... Vamos a ver que hay un montón de equivalencias. Hay, por lo menos, alguna equivalencia está en las transparencias siguientes, pero si buscan por ahí hay un montón de equivalencias para calcular esto. La idea de R y S es, R y S tienen que tener atributos compartidos. En realidad, S tiene un conjunto de atributos, que aquí llamamos I, que puede ser un atributo o puede ser un conjunto de atributos, no importa, ¿no? Y R tiene que tener ese mismo conjunto de atributos que S y algunos otros atributos más, que definen algo, que definen alguna entidad del mundo real. Entonces la idea es que, o sea, acá I, las ocurrencias de I van a estar dentro de estas, ¿no? Estas que están acá. Y las ocurrencias de X son otro tipo. Entonces la idea de este tipo de consultas es la siguiente. Hay X que están vinculados a I y yo quiero obtener cuáles son los X que están vinculados a todas las ocurrencias de I. O sea, yo quiero preguntar cosas como, tengo un socio del club, quiero saber cuáles son los socios del club que fueron a todos los partidos de esta temporada, ¿no? Entonces acá tengo todos los partidos de la temporada, acá tengo los socios del club que fueron a algún partido y yo quiero extraer los socios de los partidos que fueron efectivamente a todas las ocurrencias de los partidos de esta temporada, ¿no? O estos son todas las materias de este semestre y estos son los estudiantes a qué materias se inscribieron y yo quiero sacar los estudiantes, todos los estudiantes que se inscribieron a todas las materias de este semestre.
Ese es el tipo de preguntas que nosotros estamos haciendo con la consulta RS, ¿no? Entonces, cuando tengamos los cursos y los estudiantes, vamos a tener que restringir a, por ejemplo, solo el nombre y la cédula, el número de estudiante, y aquí el código de la materia solamente, ¿no? Para no tener otras cosas que si no, no van a matchar, ¿no? Entonces, el resultado de las tuplas con atributos exclusivos de R que no están en S, o sea, el resultado van a ser solo los atributos X, ¿no? Y son los prefijos de las tuplas R que están combinados con todos los elementos de S, o sea, los prefijos X que están combinados con todas las ocurrencias de S, donde el dominio de I en R y S es el mismo, ¿no? Tienen que ser el mismo tipo, más aún, tienen que tener el mismo nombre, preferiblemente. Ay, no entendí. Ahora vamos a hacer el ejemplo y lo vas a ver, ¿no? No, pero ¿te muestra los que están compartidos o los que no? En realidad lo que te va a mostrar es, vos querés, los X son algún grupo, por ejemplo estudiantes, en el X tenés el número de estudiante y en el Y vos tenés el código de la materia a la que se inscribieron. En la relación S vos tenés todas las materias de este semestre, ¿no? Entonces, tu R cociente S lo que te va a dar es los estudiantes, solo los estudiantes que están vinculados a todas las materias, que se inscribieron a todas las materias de este semestre. Los que no se inscribieron a alguna materia, esos no te van a aparecer. Solo te van a aparecer los que sí están inscritos a todas las materias. ¿Me explico? Ahora hacemos un ejemplo. Sí, entendí. Ahora hacemos un ejemplo con los mecánicos, ¿no? Es un grupito chiquito, pero... Entonces, eso es lo que hace básicamente la operación división, ¿no? Lo podemos definir más complejo, más difícil, pero es eso. Entonces, supongamos que yo tengo estos mecánicos. Vean que algunos mecánicos están en una empresa, otros mecánicos en otras, pero hay algunos mecánicos que están en las dos empresas, ¿no? En este caso, Ferreira y López, ¿no? Rodríguez no, Rodríguez está en una sola empresa, ¿no? Y acá tengo todas las empresas, que son dos. En este ejemplo son solamente dos. Podrían ser más, y en ese caso, para que me aparezcan en esta lista, estos mecánicos tendrían que estar en más empresas, ¿no? Pero en este ejemplo es solamente dos. Entonces, si yo hago mecánico cociente con el código de las empresas, vean que acá solamente preciso el código de las empresas, el resto de los datos no, porque si no, no va a matchar, ¿no? Entonces tengo que hacer la proyección del único atributo, ¿no? que corresponde a el atributo del código de la empresa del mecánico. Además, acá tengo que renombrarlo para que... Esta está mal. Esta no funciona por eso mismo. Por eso lo tengo que renombrar, por eso la tengo corregida acá, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el código de la empresa, tengo que cambiar el código de mecánico, ¿no? Y además de mecánico solamente quiero el nombre y el código de la empresa, nada más, ¿no? Vamos a verlo por partes, a ver qué es lo que estamos haciendo acá. Si yo veo la empresa tiene todos estos atributos, pero en realidad el único atributo que me interesa es el código de empresa, ¿no? O sea, solamente me interesa los códigos de las empresas, ¿no? Que es el código 1 y el código 2. Después, de los mecánicos en sí, lo que me interesa es el nombre del mecánico y el código de la empresa, ¿no? O sea, este es mi X. Mi R, perdón. Mi R que tiene un X y un Y, ¿no? El X es el nombre del mecánico y el Y es el código de la empresa. Este es mi R, ¿no? Y mi S es solamente el código de la empresa. ¿Sí? O sea, este es mi R, que es el nombre mecánico con el código de la empresa, y lo otro que yo uso es solamente mi S, que solamente tiene el código de la empresa. ¿Ah? Entonces, yo quiero los mecánicos
los mecánicos que están vinculados a todas las empresas. Y vean que López está vinculado a la empresa 1 y a la empresa 2, y Ferreira a la empresa 1 y a la empresa 2. Mientras que Rodríguez y Pérez no. Entonces, si yo pongo el cociente entre los mecánicos con su código de empresa y el código de la empresa, lo que me va a dar es los dos mecánicos que están en las dos empresas. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Me siguen? ¡Yujú! Sí, Sí, sí. sí. Algo, dale. Sí. Ahí está. Así yo sé que no se durmieron, que no se fueron a algún otro lado. Bueno, está. Entonces el cociente es ese. Guarda, esta es una consulta que nos va a dar bastante trabajo en SQL. En SQL no tenemos el cociente, entonces vamos a tener que hacer el cociente con alguna fórmula equivalente. Y no es algo que ocurra muy seguido, pero de vez en cuando nos aparece. Bueno, yo quiero ver quién está vinculado con todas las ocurrencias de esto, ¿no? O sea, el S que nosotros ponemos de este lado puede ser el resultado de una consulta bastante compleja, ¿no? Donde yo quiero ver todas las personas que fueron atendidas por tal médico con respecto a tal enfermedad y que además le dieron tal medicamento, ¿no? Entonces yo voy a hacer una consulta con todo eso por acá y después voy a vincularlo a los pacientes, los socios de la mutualista que cumplen con esa condición, ¿no? Bueno, y entonces vimos el cociente. Acá tenemos algunas equivalencias para el cociente, ¿no? Hay montones, se buscan por ahí, hay un montón de equivalencias para hacer el cociente. Y acá tenemos, este es nuestro join, el join que más vamos a usar, ¿no? El join natural asume que tenemos atributos que son iguales, ¿no? Que tienen el mismo nombre, que tienen el mismo significado, y entonces es un join implícito, ¿no? Pero aquí lo que le estamos agregando al join es una condición. Este tita es una fórmula lógica, que le vamos a decir, bueno, ok, vamos a hacer un join, igual que el join natural, con el R seguido del S, ¿no? Pero la instancia de resultado va a ser el conjunto de tuplas de R y S que cumplen con esta condición, ¿no? Una condición que dice, bueno, el tal atributo de R tiene que tener tal condición con respecto al atributo de S, etc. El join con condición es equivalente a hacer el producto cartesiano y después seleccionar las tuplas que tienen esta condición. Lo que pasa es que esto es mucho más caro de hacer que directamente esto, porque esto obliga a hacer todos los productos cartesianos y generar un montón de tuplas que luego son desperdiciadas porque van a estar filtradas por la selección con la condición. Vamos a ver las condiciones como son, ¿no? Bueno, este es el natural join que ya habíamos visto, que lo tengo que reordenar esto acá. Y este es el join con condición. O sea, acá yo quiero, por ejemplo, quiero todas las parejas de nombres mecánicos y choferes que trabajen en la misma empresa, ¿no? O sea que yo voy a hacer un join para asegurarnos que el código de la empresa mecánico es igual al código de la empresa chofer. Vean que acá no tenemos que renombrar a los atributos, porque los podemos nombrar explícitamente y decir, bueno, yo quiero que este atributo sea igual a este, ¿no? Y que me devuelvan las tuplas que cumplen, tupla de mecánico que coinciden con el código de la empresa del chofer. Entonces tenemos, por ejemplo, esta consulta, ¿no? En particular, lo que me quedo solamente con el nombre mecánico y el nombre del chofer, nada más. O sea, aquí estamos haciendo el chofer y el mecánico, estamos haciendo un join. Y este join es para todas las tuplas que el código de la empresa del mecánico y el código de la empresa del chofer coinciden, ¿no? Si no ponemos la proyección, lo que nos va a quedar son todos los datos de los mecánicos con todos los datos de los choferes, en los cuales la empresa
del mecánico coincide con la empresa del chofer. La empresa del chofer coincide con la empresa del mecánico. Todas esas combinaciones. Incluso no me preocupa si el mecánico y el chofer son los mismos, ¿no? Si quiero solamente los nombres de los mecánicos que trabajan en la misma empresa que los choferes, hago la proyección y en este caso me va a dar solo el nombre de los mecánicos y el nombre de los choferes, ¿no? Que ocurre que en algunos casos el nombre del mecánico y el nombre del chofer es el mismo, ¿no? Quizás yo no querría los casos en que el mecánico y el chofer son el mismo. Yo quiero pares de chofer mecánico, pero que no sean la misma persona. Entonces podríamos agregar otra condición acá y decir que además queremos que el nombre del mecánico sea diferente que el nombre del chofer. ¿Sí? O sea, queremos un join donde la empresa del mecánico y la empresa del chofer sean iguales, pero el nombre del mecánico y el nombre del chofer sean diferentes. Y en este caso vamos a tener las combinaciones de mecánico con chofer en los cuales el mecánico y el chofer son diferentes. ¿Sí? Y aquí podríamos poner más condiciones, ¿no? Que además quiero que tengan un salario mayor que tanto o tal otra cosa o lo que sea. Pueden poner dentro de estas estructuras lo que se pueda poner aquí. O sea, comparar los atributos y anidar las operaciones, etc. Pueden abrir paréntesis en las operaciones también, etc. Y tenemos un montón de otras operaciones más. Algunas de estas están implementadas en la aplicación, otras no, ¿no? Tenemos el join natural, bueno, algunas de estas ya las vimos. El left outer join, el right outer join, full outer join. Muchas de esas, si se fijan, las pueden ver que están, algunas de estas están acá, no todas, y las pueden probar y experimentar. Para probar eso, hay otro juego de datos acá, ¿no? Este juego de datos los lleva a esta relación, a esta tabla, donde tienen unas tablas justamente para probar esas operaciones, ¿no? O sea, ¿qué tiene esta tabla? Por ejemplo, dice, no estoy en S, yo tampoco estoy en S, no me vas a encontrar en S, estoy tanto en S como en R. Y la idea es que ustedes puedan hacer pruebas de qué es lo que pasa si yo hago R intersección S, ¿no? Y entonces me va a dar que son las tuplas que están tanto en S como en R, o qué pasa si yo hago el outer join entre R y S, me va a dar estas relaciones, y si hago el join natural entre estas dos, qué es lo que me va a dar las que están en ambas tablas. Es para que prueben, para que jueguen y experimenten con las operaciones y vean qué es lo que pueden hacer. Pueden hacer tablas también. Si entran acá en el editor, pueden crear una nueva tabla temporal que no se guarda, ¿no? Pero la pueden crear y la prueban, ¿no? Y ven qué tal, ¿no? Si hacen un juego de datos y les queda bien, lo pueden copiar, lo compran como texto. Vean que tienen un tipo editores con planilla, ¿no? Como si fuera una planilla electrónica, y pueden editar las tablas en esa planilla electrónica y hacerse sus juegos de datos. Pero yo ya les dejo algunos juegos de datos para que hagan las pruebas con alguna de estas operaciones. Acá la idea es que prueben con las operaciones para entender qué es lo que hacen a partir de estos juegos de datos. Bueno, y acá vamos a dar un poco algunos conceptos finales del álgebra relacional. Decimos que un lenguaje de consulta sobre el modelo relacional es relacionalmente completo si permite escribir las mismas consultas o equivalentes que el álgebra relacional, ¿no? Entonces decimos que el cálculo relacional, que es algo que vamos a ver después, primero vamos a trabajar bastante con álgebra relacional, que es mucho más aplicado que cálculo relacional, que es otra forma, cálculo relacional es otra forma de definir el lenguaje de consulta sobre el modelo. Vean que álgebra relacional está orientado hacia las operaciones.
Entonces nosotros directamente decimos qué operaciones hacemos, cómo filtramos los datos y cómo generamos, es algo más constructivo. En cambio, cálculo relacional es más imperativo. Lo que va a decir es, queremos datos, tuplas que cumplan con tales y cuales condiciones, desde un punto de vista de conjuntos y lógico-matemáticos. Están emparentados, o sea, cosas que yo represento en álgebra relacional las puedo hacer en cálculo relacional, pero son conceptualmente diferentes. Y SQL es el lenguaje de consulta de base de datos, ¿no? Que en realidad tiene un poco una combinación de ambas cosas, de álgebra relacional y de cálculo relacional, porque ustedes cuando hacen la consulta, en realidad no están especificando cómo quieren que se haga la consulta, sino especificando qué quieren que se haga, ¿no? Y es responsabilidad del motor de base de datos luego convertirlo generalmente a álgebra relacional para resolverlo. Pero tiene una definición que van a ver que en algunas cosas se parece a cálculo relacional. Eso lo vamos a ver. Sí, adelante. Viste que vos decías que se usa SQL, pero por atrás está el álgebra este. Tipo, ¿hay hoy en día tipo alguna base de datos, algún motor que vos directamente puedas usar el álgebra y no SQL? No, porque en general el lenguaje estándar es SQL. Ya incluso SQL tiene un montón de extensiones que van por arriba. Vamos a ver que tenemos algunas limitaciones con álgebra, que las tenemos que resolver con algunas cosas, y bueno, SQL está diseñado justamente para resolver esas limitaciones y tiene un montón de funcionalidades extra. Lo que sí vamos a estar trabajando con álgebra relacional en base de datos 2, porque vamos a estar mirando qué es lo que hace internamente el sistema de base de datos y cómo hace esas optimizaciones. Y eso nos va a permitir, por ejemplo, comprender algunos diagnósticos que hacen los sistemas de base de datos, que lo veremos un poco en base de datos 2, ¿no? Y entender en qué se puede equivocar una base de datos si nos hace una consulta muy lenta y cómo podemos corregir algo para que esa consulta trabaje mejor, ¿no? Eso lo vamos a ver en base de datos 2. O sea que el tema de álgebra relacional lo van a estar trabajando en base de datos 2 porque vamos a modelar cómo funciona un sistema de base de datos internamente, ¿no? Después, en general, SQL es más práctico, porque en SQL tú no escribís toda la consulta, ¿no? O por lo menos no casi toda, ¿no? Hay un montón de cosas que le dejas a que el sistema operativo tome el sistema de base de datos tome la decisión de cómo lo va a traducir a álgebra relacional. Pero eso lo vemos en base de datos 2. Ok. Bueno, entonces uno de los problemas que más o menos se vio fue cuando vieron las autorrelaciones y esas cosas, y teníamos que representar cosas que son grafos, ¿no? Por ejemplo, el problema del jefe, ¿no? ¿Quién es el jefe? O con quiénes son parejas, o con quiénes trabajan. Esas cosas eran difíciles y si se acuerdan, en algún ejemplo que llegamos a hacerlo más o menos completo, tuvimos que ponerle un montón de restricciones no estructurales, ¿no? Y bueno, es eso, el álgebra relacional no maneja ese tipo de representaciones bien. Por ejemplo, acá tenemos esta pregunta. Tenemos la tabla en la cual tenemos un empleado y tenemos quién es el jefe. Pero a su vez ese jefe tiene otro jefe, y este otro jefe tiene otro jefe, y este otro jefe tiene a su vez otro jefe, ¿no? ¿Hasta cuándo puede llegar? Y depende del tamaño de la tabla, ¿no? En el peor de los casos podría ocurrir que este jefe a su vez tenga otro jefe y tenga una relación circular, ¿no? Entonces tenemos algunos problemas. Si yo quiero saber los jefes directos del empleado MM, de Mario Martínez, por ejemplo, tengo que hacer esta consulta, la proyección del jefe, selección de MM y de la tabla empleado. Entonces me va a quedar una tabla que solamente tiene ARR. Pero después me pregunta, dar todos los jefes de los jefes directos de MM. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que usar esta consulta, de ahí saco de las personas que son jefes y vuelvo a buscar los jefes de esos jefes. Y si me piden dar todos los jefes de los jefes de los jefes, ahí tengo la primera consulta y después tengo que agregarle la consulta de los jefes de estos jefes y después tengo que agregarle la consulta de los jefes de los jefes de los jefes. Si alguien me pide, bueno, pero yo quiero toda la escala jerárquica por encima de MM, todo, hasta el jefe máximo de la empresa.
Y no sé cuántos niveles son, no puedo hacerlo. Esto solamente me funciona si tengo una cantidad fija de niveles, ¿no? En una organización muchas veces yo lo que tengo es, tengo los operarios, tengo los jefes de la unidad o departamento, después tengo gerentes de área, después tengo gerente de división, ¿no? Y tengo una jerarquía bien definida. Pero si no tengo esa jerarquía bien definida, modelo relacional no me permite responderlo, porque tengo que hacer todas las consultas hasta que no encuentren más nada, hasta que en algún momento estén en nulos. Pero eso no es, la forma de manejar las consultas no es modelo relacional. Tengo que hacer un programa para hacer eso. Entonces, tratar el problema del jefe, todos los problemas de operaciones recursivas del modelo relacional, no los puedo representar solamente con modelo relacional, ¿no? Aquí vamos a ver una definición de clausura transitiva que vamos a usar más adelante para hacer algunos cálculos con otras cosas relacionales. La idea es que si yo tengo una relación binaria entre A y B, como en este caso sería entre M y su jefe, RR creo que era, no recuerdo, el R más es la clausura transitiva de R, o sea, encontrar todas las parejas que se pueden formar por aplicación de R consigo mismo. O sea, dado el empleado MM, encontrar el jefe del jefe, el jefe del jefe del jefe, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Una de las cosas que vemos es que si R es finita, entonces R plus, R más también es finita, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero estamos pidiendo todas las posibles deducciones sobre un conjunto de proposiciones. Lo que nosotros vimos es que si solo lo podemos aplicar si se conoce la cantidad de niveles. Si no conocemos la cantidad de niveles o es arbitraria, con álgebra relacional no lo podemos relacionar. Lo que podemos hacer entonces es un programa que va a definir unas tablas, que va a empezar con la tabla de empleados, va a inicializarse con los jefes del empleado que nos interesa y después va a iterar, ¿no? Tomando esa tabla para calcular cuáles son los nuevos jefes y volviendo a agregar esos datos a esa tabla hasta que en algún momento el conjunto me dé vacío. Pero ¿qué pasa si tengo ciclos, si tengo más de un jefe, ¿no? Este algoritmo ya no me sirve y tengo que empezar a controlar un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, el modelo relacional nos sirve para un montón de cosas. Por eso estamos usando base de datos en todos lados y la gran mayor parte de las bases de datos son de tipo relacional y SQL. Ahora hay todo un montón de bases de datos de otros tipos que vamos a ver en base de datos 2. Vamos a ver una introducción a base de datos no SQL y a otros modelos que están explotando hoy en los ambientes de desarrollo para ciertos tipos de problemas. Pero el sistema principal de base de datos son las bases de datos relacionales, ¿no? Y que se basan internamente en estas operaciones de selección, proyección, producto cartesiano, renombrar y las otras relaciones que vimos. Pero estas bases de datos tienen restricciones, ¿no? O sea, no pueden resolver cualquier cosa, ¿no? Y esas otras cosas que no se pueden resolver las vamos a ver en base de datos 2, por ejemplo, con procedimientos, con triggers. Triggers vamos a ver algunos acá en base de datos 1, lo vamos a hacer para hacer algunas de las restricciones no estructurales, las vamos a hacer con triggers, que son pequeños programitas que se disparan ante ciertos eventos en la base de datos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a tener un mecanismo en SQL para poder manejar esas restricciones no estructurales dentro de SQL. Bueno, de estas relaciones, lo que quiero es que repasen distintas fórmulas de equivalencia. Las de esta primera página en general no tienen problemas, son todas equivalentes siempre, pero algunas de estas otras empiezan a depender de algunas cosas. Por ejemplo, la selección sobre el producto cartesiano de R y S con esta condición, con la condición 1, solo es válida si la condición 1 solo refleja atributos de la relación R. Si no, si tuviera atributos de la relación S, entonces ya esta equivalencia no funciona, ¿no? Entonces lo que les voy a pedir es que reflexionen sobre estas cosas y que si quieren se hagan algunos ejemplos sobre el modelo de entidad-relación para ver cómo funciona. Por ejemplo, si yo tengo una selección con una condición conjuntiva acá, condición 1 y condición 2,
sobre el producto cartesiano de IRS, yo la puedo separar de esta forma solamente si la condición 1 hace referencia solamente a atributos de R y la condición 2 hace solamente referencia a atributos de S. Este tipo de cosas pasan con todas estas, la conmutatividad de la selección con el join, con el producto cartesiano también, van a funcionar en la medida que sean aplicables, por ejemplo, la lista de proyección sea aplicable solamente a atributos de R y la lista de proyección 2 sea aplicable solamente a atributos de S, ¿no? Entonces repasen esto, reflexionen sobre cada una de estas fórmulas de equivalencia, porque las vamos a usar acá en base de datos 1 y además las van a precisar para algunas cosas en base de datos 2. ¿No? Tenemos más equivalencia, por ejemplo, asociatividad del join, del producto cartesiano y de la unión y la intersección. Vean que estos no tienen condiciones. Los problemas son con las condiciones, ¿no? Estas condiciones van a ser mientras la condición cumpla con los atributos de R y la condición 2 con los atributos de S, ¿no? Y las listas de proyección también, ¿no? Esos son los que tienen que fijarse con cuidado, ¿no? En este caso la condición tiene que ser una condición que se aplique a los dos, tanto a R como a S. Bueno, la sugerencia, ya se los dije, creen un dataset y prueben las equivalencias de las consultas en Relax, ¿no? Que de esa forma juegan un rato y comprenden mejor todas estas operaciones, cómo funcionan, ¿no? Pueden usar también los conjuntos de datos que yo ya les dejé allí para probar, ¿no? Y entonces, ¿a qué va todo esto? A que con álgebra relacional podemos hacer esas preguntas que nos planteamos al principio, ¿no? Al principio dijimos, bueno, se busca el nombre de los empleados y el nombre de la empresa para las parejas de un mecánico con un chofer, donde los mecánicos ganen más de 6.000 y los choferes ganen menos de 6.000 y que ambos pertenezcan a la misma empresa. Yo quiero eso, los nombres de los empleados, mecánico y chofer, que cumplan todas esas condiciones, ¿no? Entonces, si vamos por acá, ¿no? Entonces lo que tenemos es esta consulta que la aplicamos a nuestra base de datos de mecánicos y choferes y empresas. Y cuando la ejecutamos, vemos que es una consulta bastante elaborada. O sea, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto se lee en profundidad primero, vamos a mecánico y obtenemos esos atributos que aparecen ahí. Después seleccionamos los mecánicos con salario mayor de 6.000. Después seguimos en profundidad con los choferes y obtenemos los choferes con salario menor a 6.000. Y luego entre los dos hacemos el join por código de empresa y nos quedamos solamente con los mecánicos y los choferes que trabajen en la misma empresa, ¿no? Y para cada uno de ellos vemos en qué empresa trabaja, ¿no? Y nos quedamos también con el nombre de la empresa para poder responder en una proyección el nombre del mecánico, el nombre del chofer y el nombre de la empresa. ¿Sí? Y tenemos solamente Pérez con Ferreira y López con Ferreira que coinciden con la empresa Cuadra, ¿no? Ferreira es el chofer y Pérez y López trabajan en la misma empresa que Ferreira. ¿Está? Entonces, vean que este tipo de consultas los podemos responder con álgebra relacional y podemos responder cosas más elaboradas. Más aún, vamos a estar usando álgebra relacional de ahora en más para especificar las restricciones no estructurales en modelo relacional. Cuando tengamos una especificación no estructural que diga, bueno, tiene que cumplir tal o cual cosa, la vamos a escribir en álgebra relacional, ¿no? En lo posible. Puede ocurrir alguna consulta que no la podamos escribir en álgebra relacional porque, como ya vimos, hay cosas que el álgebra relacional no puede responder y tenemos que hacer un programa. En ese caso, vamos a definir quizás algún tipo de condiciones y pedazos de álgebra relacional que sean adecuados. Como ejercicio les dejo obtener el nombre de todos los choferes que trabajan en la misma empresa donde trabajan los choferes que a la vez son mecánicos y que ganan menos de 6.000.
Esas se las dejo para que la hagan ustedes sobre la base de datos existente, ¿no? Bueno, conclusión. Álgebra relacional o equivalente no alcanza para resolver las consultas recursivas, tampoco soporta cálculos o resúmenes, ¿no? No soporta cálculos o resúmenes, ahí hay varias escuelas. Lo que sucede es, hay alguna gente que dice, bueno, no, esto es modelo relacional, entonces lo que me tiene que devolver siempre son relaciones. Pero alguna gente dice, no, pero en algunos casos yo preciso sumar los valores y tomar decisiones con máximos o mínimos de los valores que yo tengo, promedios o ciertas operaciones sobre los datos. Entonces, unos le dicen, no, eso lo tenéis que hacer por fuera en un lenguaje de programación. Y otros dicen, bueno, vamos a agregar algunos operadores al álgebra para que contemplen algunas de estas operaciones recursivas. No todas, pero por lo menos estas. Por ejemplo, calcular la suma de los salarios de los empleados, ¿no? El problema es que el resultado de este no es un resultado relacional, no me da una relación, sino que me va a dar un número, ¿tá? Que igual vamos a ver que en ciertas condiciones, en ciertas restricciones no estructurales, me sirve porque yo lo puedo usar como condición para otras consultas. Entonces puedo explicitar una consulta que me diga, por ejemplo, quiero ver todas las personas que tienen el salario máximo dentro de los mecánicos, por ejemplo. Entonces yo puedo extraer cuál es el salario máximo y de todos los salarios, y después ese salario máximo lo puedo poner en una condición para obtener a todos los mecánicos que cobran ese salario máximo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, nosotros sí lo vamos a usar. Vamos a usar las operaciones tipo suma, máximo, mínimo, promedio, y en algunos casos le vamos a sugerir que si no, inventen alguna para resolver algún tipo de problema de este tipo de cosas, donde tenemos que recorrer datos para tomar alguna decisión, ¿no? Si no, más adelante lo que vamos a hacer es lo vamos a usar con un lenguaje de programación. En particular, en base de datos 2 van a ser procesos que hagan este tipo de operaciones. Y bueno, con esto tenemos una aproximación a lo que es álgebra relacional, a lo que son sus operaciones, sus restricciones, qué cosas puede hacer, por lo menos una idea, y qué cosas no puede hacer, también por lo menos una idea de qué cosas no se pueden hacer. Bueno, preguntas, dudas, consultas, aclaraciones. No. ¿Todo bien? Bueno. No, todo bien. Muy bien. Bueno. ¿Con qué vamos a seguir con esto? Bueno, yo les voy a mostrar el práctico. Algunos ejercicios, vamos a hacer un par de ejercicios del práctico, ¿no? Tenemos el práctico 3. Y entonces el práctico 3 nos dice esto, ¿no? Además tenemos un juego de datos que yo se los pasé. ¿Cuál es? Este es el de código, producto, suministro. Este es el del ejercicio, del práctico 3, ejercicio 1. Acá está, ¿no? Hay un link que yo se los pasé por el WhatsApp, el grupo. Dice ejercicio 1 y ejercicio 2 y ejercicio 3, que son justamente las bases de datos para los 3 ejercicios del práctico. Entonces tenemos producto, proveedor y suministro. Si vamos acá, tenemos proveedores, los proveedores, y tenemos los productos. Acá tenemos los productos y tenemos también quién suministra qué producto, cuál es el proveedor que suministra qué producto. Las tenemos las 3 tablas ya todas llenas de datos. Y entonces me dice, obtener el código de los productos suministrados por el proveedor con código 20, ¿no? Vean que solamente es el código de los productos y el código del proveedor. Con lo cual nosotros podemos aprovechar que suministra tiene el código del producto y el código del proveedor. No hay más que responder más nada. Me dice, el código de los productos suministrados por el proveedor con código 20. O sea que yo lo que tengo que hacer es
para el suministra, tengo que seleccionar, ¿no?, con el código de proveedor igual a 20, ¿no? Esto que me va a dar para el código de proveedor 20 todos los códigos del proveedor suministra, pero la letra me dice que yo tengo que devolver solo el código de los productos. No me dice que tengo que devolver el código de proveedor, que ya lo sé, que es el 20. Entonces, además tengo que agregar una proyección a el código producto. Entonces acá tengo los productos, el código de los productos suministrados por el proveedor número 20. Obtener la dirección de los proveedores que suministran el producto nombre jabón. Acá ya precisamos hacer un join, porque el nombre de jabón está en el nombre del producto. Y la dirección del proveedor está en el proveedor, ¿no? Lo que tiene de bueno, que si nos fijamos, vean que el proveedor, el único nombre que coincide es código proveedor con suministra. Y el código producto es el código producto con suministra. Por lo tanto, acá lo que tiene de bueno es que podemos hacer el proveedor, hacer un join natural con suministra y hacer un join natural con producto, ¿no? Esto que me va a dar para cada proveedor todos los productos con su nombre y todo. Pero en realidad solamente me interesa a ver, la pregunta dice, la dirección del proveedor que suministra el producto de nombre jabón. O sea, en realidad solamente me interesa la dirección del proveedor y me interesa algo más. Y tengo que seleccionar el jabón, ¿no? Y tengo que seleccionar solo el jabón, ¿no? O sea, solo la dirección del proveedor y tengo que seleccionar el jabón, exactamente. Tenemos que seleccionar que el nombre es igual a jabón. Acá me quito cualquier cosa. El nombre es igual a jabón del... ¿Por qué no lo puedo poner adelante el paréntesis y usar producto.nombre? Y lo puedo usar, sí. Pero Ok. acá ya lo estoy haciendo... Sí, Ah. podríamos hacerlo de esa forma también. Vamos a hacerlo. Ahora lo hacemos también. Acá yo estoy seleccionando específicamente al producto, ¿no? Agarro. En realidad esto es más eficiente, porque yo ya estoy seleccionando producto y este join va a restringir a todos los demás. Pero Claro, si no esas tengo cosas que... las vamos a ver en base de datos 2, igual. Bueno, entonces acá tenemos los proveedores que proveen jabón. Así como tú dijiste, podríamos agarrar y la selección esta, sacarla de aquí y quedarnos con nombre, solamente, sí, ya está. Como ese nombre no se repite, ese atributo no se repite, entonces hacemos la consulta y en este caso nos da lo mismo, ¿no? O sea, acá la selección la estamos haciendo después de hacer el join, ¿no? En el otro caso estábamos haciendo la selección en el producto y ya hacíamos los joins solamente con los productos que son jabón. Ah, y si se repitiese nombre, pongo producto.nombre. Tenés que poner el de la tabla de donde viene, ¿sí? Tenés que poner producto.nombre. Pero como no hay ninguno que se repita, lo ponemos allí. ¿Ok? Bueno, así que ya veo que se están manejando re bien. Entonces, ya tienen todo el parcial
para realizar, ¿no? En realidad tienen juegos de datos. Yo hice juegos de datos para el ejercicio 1, el 2 y el 3. Después con tiempo voy a hacer el 4 y el 5, pero si alguno de ustedes se adelanta y me hace un lindo juego de datos 4 y 5, fantástico, yo lo publico y lo dejo para la posteridad. Y voy a poner ahí que lo hizo fulanito de tal y va a quedar para la posteridad. Pero si no, en unos días hago el ejercicio 4 y 5. Por ahora ya tienen datos, creo que están bastante bien probados. Si tienen algún error, algún problema con los datos que no les dan bonitos, me lo avisan, me dicen. Lo que sí les voy a pedir es que si tienen dudas, si tienen consultas sobre los ejercicios, me los pueden mandar. Aunque acá como los pueden probar con la aplicación, pueden darse cuenta ustedes si están bien o no. Y cuando los tengan bien, también me los mandan. Una vez que hagan todo un ejercicio, que tengan todas las consultas, mándenme todas las consultas. ¿Ah? Así yo sé que están trabajando y veo que van caminando bien y todas esas cosas. ¿Ok? Bien. ¿Dónde está el link al dataset este? Los datasets, estos yo los pasé en el grupo de WhatsApp. Si se fijan, hay unos que dicen ejercicio 1, ejercicio 2, que los mandé hace unos días. Ok. Están por ahí en el grupo de WhatsApp. Excelente. Si no, los mando de vuelta. No, pero los mandé anteayer. Si los buscan ahí, están. Hay uno que dice ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. ¿Los vieron? Sí, se ven. Está. Esos son los links de datos a los datos para el ejercicio 1, el 2 y el 3. Cualquier duda, cualquier problema, cualquier cosa, me avisan, me mandan un mensajito y yo se los veo, yo los respondo. Todos más o menos hicieron ejercicios de los dos prácticos anteriores, tienen una cantidad razonable de ejercicios hechos, han recibido mis respuestas, ¿no? Sobre los resultados y todo eso. ¿Sí? Acuérdense que esto nada tiene calificaciones, simplemente una devolución para tratar de ayudarlos a que afinen los conocimientos y que resuelvan sus conceptos erróneos, nada más. ¿Ok? No son evaluación, no tienen obligación de entregarlo. Pero si me los mandan, los ejercicios hechos, yo me pongo re contento. Y eso, en general, está bueno porque si el profesor está contento, capaz que le sube un puntito. Cuando dice, le pongo un punto más, le pongo un punto menos. Y se pone más contento y pone un punto más. No, en realidad es para saber que estén trabajando y asegurarme que están todos andando bien. Pero igual también es para ponerme contento yo. ¿Sí? Está bien. Bueno. Y bueno, diviértanse, pasen buen fin de semana. Bueno, gracias. Y hagan algunos ejercicios acá de esto. Bueno. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chau. Chao, gracias.